charlas que tenemos programadas hasta fin de año, y en esta secuencia que tenemos de temas de astronomía, nos corresponde hoy día presentar un tema que está relacionado con una actividad fundamental, el Sol. Nosotros, como sociedad astronómica, cuando llegan nuevos socios, siempre les decimos que tengan un tema que puedan desarrollar, no siempre tienen una motivación especial. Muchos años atrás, cuando estaban de moda los sueños medios, todo el mundo quería hacer cosmología y biomédica. Por eso que empezaba astronomía planetaria. O dentro de la astronomía planetaria de un planeta en particular, decimos gente que se especializó en Marte, otro que se especializó en Júpiter, otro en Neptuno, y así. O sea, todas las personas que llegan nosotros escribimos que escogen un tema dentro de la astronomía planetaria, astronomía estelar, galáctica o cosmología, y lo desarrollan. Entonces, eso me parece muy bien, y por eso cosechamos los conocimientos de la vida. Es así como Gonzalo me llegó, él escogió el tema del Sol. Y de eso hace ya, ¿cuántos años? ¿Con 15 años? Sí, un poquito más, claro. Así que él sabe algo del Sol. Y él nos va a contar en el día de hoy. Espero con ustedes a Gonzalo, amigo grande de la sociedad astronómica, consultor civil de profesión y experto en el Sol. Gracias. Buenas tardes. Esta charla, en realidad, obviamente trata del Sol, y es primera vez que pongo un eclipse. Esto es una petición especial de nuestra presidenta que anda por ahí. Más que nada, por dos razones. Una muy personal, yo considero que el eclipse, como se conoce hoy en día, es el triunfo del conocimiento sobre la ignorancia y sobre el miedo. A lo mejor ustedes pudieron ver Apocalipto, una película que trata sobre las culturas ancestrales, como el eclipse significa algo espantoso y muere gente para poder complacer a los dioses, ¿no es cierto?, porque el sol se está oscureciendo y no saben por qué está oscureciendo, y por años fue así. Hoy día sabemos perfectamente de qué se trata y es un espectáculo bellísimo. Es el motivo también de por qué está esta foto ahí. Y fue algo que pidió Moira también. Y una invitación también. Estados Unidos tuvo el privilegio de tener esta imagen el 21 de agosto. Nosotros vamos a tener ese privilegio en julio del 2019 y en diciembre del 2020. En julio del 2019 va a ser más o menos la altura de La Serena, y el 2020 va a ser la altura más o menos de Pucón, Villarrica, por ahí. Estos son lugares donde uno puede llegar a pararse en la calle. Entonces no hay que hacer nada más que ir ahí y observar. Es un espectáculo gratuito, fabuloso. El crédito ahí es de Osvaldo González y Daniel López, son españoles. Entiendo que ellos fueron allá a Estados Unidos especialmente a seguir el eclipse. Hay gente que tiene la posibilidad de invertir su dinero en perseguir eclipses. Esa es una de sus motivaciones. Normalmente estas son las fotos que aparecen en las charlas del Sol. Y va a ser un viaje que vamos a hacer desde el interior, desde el núcleo mismo, hacia el exterior, hacia la corona solar. Para eso basta más conversar un poco algunos temas. De lo que vamos a hablar es luz. Y la luz es una radiación, es una onda. Radiación significa varias cosas, o sea, lo que uno ve, no puede percibir en el microondas, pero lo siente, ¿no es cierto?, como está el queso caliente con un parcito dando vuelta y se derrite. Uno no ve las ondas, pero ve el efecto. Eso son ondas, igual que la luz. La luz, nosotros no vemos la luz, vemos solamente el efecto, vemos la luz que sale de ahí, o algo que sale de esa fuente luminosa, rebota y uno recibe los colores, recibe las formas y nuestro cerebro las procesa. Pero no podemos ver las ondas no se ven. Entonces, lo que sí se sabe es que las ondas están divididas de acuerdo a su longitud, y mientras más corta esa longitud, tienen mayor energía, y son las ondas más destructivas, hasta las ondas, digamos, más largas, que son las ondas de radio. Y más o menos en este segmento, que está entre los 300 o 400 nanómetros a 700 nanómetros, está la zona visible. Esto es el tramo de luz de toda la cantidad de ondas, ¿no es cierto?, de radiación que existe electromagnética. Nosotros podemos ver en este segmento, que es el segmento que se llama el rango visible. El tamaño es pequeñísimo, son unas ondas
finísimas, ¿se fijan? Son del orden de un millonésimo de metro. ¿Se fijan? Una onda del tamaño de un ser humano es una onda que tampoco podemos ver, está fuera de nuestro rango visible, son ondas gigantescas, ondas muy grandes, que son, digamos, cercanas a las ondas de radio. Y además, bueno, saber que la luz tiene una velocidad altísima, pero no es infinita, es una velocidad finita. La luz se demora 1,3 segundos en llegar desde la Luna a la Tierra. Entonces, cuando uno está mirando la Luna llena, esa luz salió del Sol, se demoró 8 minutos en llegar aproximadamente desde el Sol a la Luna, más 1,3 segundos en llegar hasta nuestros ojos. De la estrella más cercana se demora alrededor de 4 años. Entonces, obviamente, lo que estamos mirando no es inmediato, es siempre un poco desfasado. Entonces, las estrellas más lejanas, que dicen una estrella que está a 100 años luz, estamos viendo la luz que salió de esa estrella hace 100 años atrás. No estamos viendo el instante. Y en ningún momento lo vemos. Para nada de lo que estamos observando es inmediato. Obviamente, como estamos tan cerca aquí, es prácticamente inmediato. Pero en estricto rigor, no lo es. Siempre digo lo mismo, y no es mi corona, varias veces lo dije y ya no digo más. Pero es el rango, este rango visible, 400, 700 nanómetros. Eso es 10 elevado menos 9 metros, una cantidad pequeñísima de onda. Lo otro que tenemos que conversar un poco, esto no van a ser muchas fórmulas, es una cosa muy sencilla, y si tienen preguntas, por favor, háganlas. Tratar de responder todo lo que pueda. El Sol es una estrella, a partir de esa base, y está formada por un perfecto equilibrio entre presión y gravedad. La gravedad viene de una característica natural de toda la materia. Cada átomo pequeño tiene gravedad. Nosotros tenemos gravedad. Si nosotros estuviéramos flotando en el espacio, quietos, después de un rato nos empezaríamos a acercar, porque tenemos capacidad gravitatoria. Estamos a una cierta distancia, hasta un cierto rato la fuerza de presión nos junta. Esa fuerza actúa y trata de apretar la estrella. Pero al tratar de apretar la estrella también genera una presión exterior, como tratando de explotar. Y ese equilibrio se llama un equilibrio hidrostático, que es lo que vamos a revisar un poco para poder entender cómo funciona y cómo genera esa luz que nos llega. Para mantenerse en este equilibrio hidrostático se requiere temperatura, es decir, energía. La estrella está haciendo un perfecto equilibrio entre tratar de contraerse y tratar de explotar. Pero como libera energía, significa que la va perdiendo y por tanto va a tender a enfriarse la estrella. Y efectivamente eso es lo que trata de hacer. La estrella está constantemente tratando de enfriarse, libera energía y se enfría. Pero como no se apaga, porque la tenemos encendida todo el tiempo, ¿no es cierto? Nuestra estrella y el Sol, tiene que existir una fuerza interna que sea capaz de mantener ese equilibrio. Algo mantiene a la estrella encendida. Y eso es un excesivo, es súper obvio. Pero la verdad es que no lo era tanto. O sea, hace algunos años atrás, 200 años atrás, no teníamos idea de por qué el Sol está encendido. Se especularon muchas cosas, o sea, que está compuesta, por ejemplo, de carbón. No el elemento químico carbón, sino que el carbón de asado. Entonces, haciendo algunos estudios, se determinó que si eso fuera así, la estrella o el Sol habría durado 300 años o menos quizás. Si consideramos la energía gravitatoria de los átomos, ¿no es cierto?, que están haciendo presión, que también es una alternativa, se estima que el Sol debería durar 30.000 años. Entonces, la única fuente, y eso se supo a principios de 1900, con el estudio de la energía nuclear, esta es la única razón o la única causa que puede hacer que la estrella dure la cantidad de años que dura, que son alrededor de 10.000 millones de años. Nuestro Sol se estima hoy día que está justo en la mitad, en orden de los 5.000 millones de años, y le queda otra cantidad, ¿no es cierto?, otros 5.000 millones para poder seguir operando. Solamente como una pasada, digamos, una reacción química, ¿cierto?, pensando en el tema del carbón que se quema, o por ejemplo, no sé, mezclar un par de elementos químicos que eso liberan energía. Y esa energía se mide en términos astronómicos en una unidad que se llama electron volt,
que equivale a eso, que es un poquitito, esa unidad se llama Joule, 1,6 por 10 grados menos 19 Joule. Entonces, el cálculo que se hace es muy sencillo. Uno dice, oye, ahí está la masa del Sol, pero ¿cómo sale la masa del Sol? Bueno, en realidad el Sol se ha medido, ¿no es cierto? Si existe ese dato, se considera que es una esfera, ¿no es cierto? Se tiene más o menos una idea del volumen y que está compuesta por átomos, ¿no es cierto? Cada átomo tiene un cierto peso que está medido, fíjense, el peso de nada. Entonces, con eso se estima que el Sol tiene alrededor de 10 elevado a 57 átomos, que es una caballada, un número gigantesco. Entonces, la energía que libera, ¿cierto? Más o menos pensando en un electronvolt por cada energía, por cada reacción química, entonces tenemos más o menos 10 elevado a 38 joule o joule, ¿no es cierto?, de energía. El Sol, ¿no es cierto?, emite una cierta luminosidad, y eso sí está medida también, son datos duros, más o menos 4 por 10 elevado a 26. Entonces, haciendo la operación, ¿no es cierto?, de la cantidad de energía que nos llega por segundo, joule por segundo, por los 10 elevado a 57 átomos, da un valor más o menos de 2,4 por 10 elevado a 11 segundos, que equivale más o menos a 7500 años. O sea, el Sol no puede durar esa cantidad. Entonces, en base a una reacción química normal. Si hacemos la misma operación con energía gravitatoria, mismos datos, la masa del Sol, ¿no es cierto?, en función del radio, del diámetro, con, ¿no es cierto?, la constante de gravitación universal, nos da también una cantidad de energía potencial gravitatoria de 4 por 10 elevado a 41. Nuevamente lo comparamos contra la luminosidad en joule por segundo y nos da un valor de 10 elevado a 15, que equivale a los 30.000 años más o menos que hemos estado mencionando. Tampoco cuadra. Entonces, ya más o menos por ahí por 1930 ya estaba bastante claro este tema, que tenía que ser de origen nuclear, y ya estaba bien estudiadas las reacciones nucleares, que también liberan energía. Cuando se hacen chocar los átomos, ¿no es cierto?, los protones, se libera energía. Alrededor, digamos, cada átomo de hidrógeno libera como 8 megaelectronvolt, ¿no es cierto? Son 8 millones de electronvolt de unidades. Fíjense la diferencia. La energía liberada por una reacción química, ¿no es cierto?, por un átomo, desde el orden de 1 o 2 electronvolt, comparado contra los 8 millones que libera cada átomo de hidrógeno, una cantidad enorme de energía. Entonces, haciendo la misma comparación, los 8 millones de electronvolt, ¿no es cierto?, equivalen a esa cantidad de joule, considerando que solamente hay fusión o hay reacciones nucleares en el núcleo del Sol, que más o menos ocupa el 10% de la masa del Sol, tenemos 10 elevado a 56 más o menos átomos que actúan con esa cantidad de energía, comparada con la luminosidad, ¿no es cierto? Uno divide esto y nos da los segundos, 2 por 10 elevado a 17 segundos, que equivale más o menos a 10.000 millones de años aproximadamente. Eso sí justifica más o menos, ¿no es cierto?, la duración del Sol. Y nadie ha ido para allá y nadie puede medir esto. Es solamente en base a estudios, ¿no es cierto?, y a estimaciones. Ahora, el Sol, estos son datos que están medidos, ¿no es cierto?, en la clasificación que vamos a conversar un poquito después de eso, una clasificación espectral clase G2, radio, ¿no es cierto?, la masa que la hemos conversado un poco. Fíjense la densidad que tiene, 1410 kilos por metro cúbico, un poquito más que el agua. O sea, siendo un planeta tan gigante, apenas tiene una densidad mayor que el agua. Una temperatura superficial estimada de 5.700 grados Kelvin. El Kelvin con el grado Celsius, ustedes seguramente lo saben, son 273 grados de diferencia. Cuando hay 0 grados Kelvin, hay 273 grados bajo 0 Celsius. Entonces la diferencia que hay. Son datos ya más bien visuales, ¿no es cierto? La magnitud menos 28,4, la absoluta es 4,8, eso significa que el Sol es una estrella muy común, que si uno mira en el campo, ¿no es cierto?, una noche oscura, sin luna, está en el límite del rango visual para el ser humano. No es una estrella muy brillante, estrella ahí promedio. Y tiene una rotación diferencial, que eso lo vamos a conversar después. En el Ecuador va rotando más rápido. Un mes se demora 27 días, ¿no es cierto?, el mes solar.
y 33 días en los polos. O sea, como que se está torciendo el Sol. No va rotando en forma pareja o sólida, porque el Sol no es un sólido, es un plasma. Uno podría interpretar como como una esfera de alquitrán caliente, así, viscoso, y que no va rotando en forma sólida. Y nuestro viaje va a empezar acá, en el núcleo. Se estima que el núcleo del Sol, en base a las reacciones nucleares, ocupa más o menos un cuarto del radio solar. Esta temperatura también está estimada porque es la temperatura que permite que las reacciones nucleares se puedan realizar. 16 millones de grados Kelvin. Uno dice, bueno, ¿y esos cuántos grados Celsius son? Está lo mismo, 270 grados por 16 millones. Entonces cuando uno habla de estas temperaturas es casi lo mismo. O sea, es muy caliente. ¿Verdad? Eso es un hecho, ¿no? Gonzalo, cuando se dice núcleo, ¿esto es sólido? Sí, en el fondo es sólido porque están todos los, no son átomos, porque a esa temperatura los átomos no se pueden mantener estables, sino que son protones, son neutrones, que están ahí muy pegados. Ahora, tampoco es tan sólido, porque en el fondo tienen que tener velocidad suficiente para chocar y vencer las fuerzas de repulsión y transformarse, degenerarse. Un protón libera como un positón y queda convertido en neutrón y va generando elementos químicos. Entonces, en realidad es sólido, entre comillas, digamos. Es más bien una masa que está ahí donde hay muchos átomos. Quizás si uno pudiera meter la mano, no va a poder porque están los átomos golpeándose unos con otros en cada momento. Vamos a mencionar solamente las capas, las vamos a ir viendo después con más calma. De este núcleo, lo que se emite es luz. Y no solamente luz, sino que se emite todo el espectro electromagnético. Todo esto, desde rayos gamma hasta las ondas de radio, ¿no es cierto? Se emiten todas desde el Sol, desde ese núcleo. ¿Ya? Ahora, el Sol emite solamente esto. Después vamos a conversar qué es lo que sucede con esas ondas, pero emite solamente esto, que se llaman fotones. Eso es lo que genera las reacciones nucleares, que las vamos a ver con un poquito más de detalle. Lo que sucede más acá tiene que ver con las capas exteriores del Sol. Si existiera solamente el núcleo, nosotros solamente recibiríamos radiación gamma. Eso es lo único que sale del núcleo, producto de las reacciones de hidrógeno. Todas esas ondas salen, ¿no es cierto?, como radiación gamma y llegan a una zona que se llama zona radiativa. Y esa zona es una estructura que más o menos llega hasta 0,8 radios solares. La temperatura es mucho más baja, más o menos la mitad de la temperatura del núcleo. Esos rayos gamma van colisionando y van chocando contra el resto del material atómico que está acá. Y al ir chocando, va perdiendo energía. Entonces van dejando de ser estos fotones, estos rayos gamma, dejan de tener esa cantidad de energía, van alargando su longitud de onda y se van transformando en luces más débiles o en ondas más débiles. Y entre esas la luz visible. Este proceso no es inmediato. El rayo gamma va chocando, y algunos son más afortunados y salen más rápido, y por eso hay radiación gamma también. Otros son menos afortunados y van chocando y les cuesta mucho salir, y salen como luz, ¿cierto? Luz en el rango visible. Hay otros que salen como rayos X, hay otros que salen como infrarrojo. Entonces, este tiempo que está acá es relativo, pero puede ser del orden de millones de años. Entonces, pero ¿cómo se demorar millones de años? Algo que desde aquí hacia la Tierra se demora 8 minutos, porque esa es la velocidad de la luz. Pero acá no, aquí va frenado, aquí está viajando la velocidad de la luz, pero se dan tantas vueltas que se demora miles al orden de un millón de años fácilmente. Entonces, eso permite justificar el hecho que no solamente salga el rayo gamma, sino la estrella sería solamente el rayo gamma. Este núcleo, ¿no es cierto?, que emite en esa longitud de onda, va frenando aquí, ¿no es cierto?, la densidad que hay acá en la zona radiativa, va frenando esta radiación, le va quitando energía y la transforma en ondas de radiación que están en el rango visible, ¿no es cierto?, entre otras, ¿no es cierto?, entre rayos X, ¿no es cierto?, y infrarrojo.
al llegar a esta zona acá es muy importante porque aquí cambia la estructura del Sol. No es una línea límite, es una zona que va cambiando en forma sucesiva, pero esta zona que está acá deja de haber interacción atómica. Aquí lo que sucede es que los fotones que llegan ya con su energía muy disminuida entran en esta zona que es como un ascensor. Aquí hay masa de plasma, que es gas con cargas eléctricas, y toman estos fotones y los llevan hacia arriba y los dejan ahí y los dejan salir. Entonces la luz va saliendo por acá, prácticamente en la superficie, que se llama fotósfera, va saliendo en la superficie, pero va siendo mecánicamente transportada. Ya no es un viaje de choque de un átomo, uno siente y va perdiendo energía, sino que es una zona de transporte como transporte de material. Esa zona se llama zona de convección, una zona tremendamente importante porque acá, en esta zona, es donde se producen los campos magnéticos que también tienen una importancia fundamental en el Sol. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el núcleo? Esto es como un resumen de lo que viene del inicio del universo, cuando se produjo el Big Bang. Los elementos químicos que se alcanzaron a producir es básicamente hidrógeno y algo de helio y trazas de algunos elementos más pesados. De ese hidrógeno es lo que está formando nuestro núcleo de la estrella, del Sol. Y ese hidrógeno no está como átomo propiamente tal, sino que está desarmado. Lo que hay son protones. Esos protones son los que están en el núcleo y están a muy alta temperatura y chocan a muy alta velocidad. Y esa energía de choque y esas condiciones de temperatura, esos 16 millones de grados Kelvin, son lo suficiente para hacer que estos protones queden pegados. Hay que pensar que estas son dos partículas que tienen carga positiva, que es igual que un imán. Si uno pone los dos polos positivos del imán, se repelen. Acá es imposible que yo, de forma tan sencilla, de dos protones los deje pegados, listo. Tiene que existir una cantidad de energía suficiente para que queden pegados, ¿no es cierto? Se libera una partícula positiva, en el fondo yo le quito la carga positiva a ese protón, se transforma en un neutrón y se queda pegado con ese protón acá, se libera esa carga positiva, que es un positrón, y se libera un neutrino. Ese neutrino es esa partícula un poco misteriosa todavía, que es transparente en el fondo, en el sentido que no interactúa con nada. Este es el único elemento, objeto, llamarlo de alguna manera, que es capaz de salir del Sol de forma inmediata. De hecho, desde el momento en que llevo hablando delante, nos han atravesado montones de neutrinos que son emitidos por el Sol, y da lo mismo, dice, no, que el Sol ya se puso, no, chao, están pasando por entre medio de la Tierra, no hay nada, en teoría, que los detenga. Hay una cantidad de neutrinos que se producen, y eso es lo que se estudia un poco para poder comprobar que esta reacción efectivamente se produce. Lo importante es que, para el tamaño que tiene el Sol, para la cantidad de materia que tiene, sus 2 por 10 elevado a 30 kilos, permiten definir que esta reacción nuclear se produzca prácticamente un 100%. Uno dice, una estrella gigante, una estrella muy grande, va a preferir ocupar otro tipo de reacciones nucleares que también van a transformar hidrógeno en helio, pero en el caso de estrellas del tamaño del Sol, que una estrella no tan grande, tiene capacidad para generar ese tipo de reacción nuclear prácticamente en su gran mayoría, y un poquitito hasta otro tipo de reacciones. Lo importante de esto es que ambos tipos de reacciones van liberando, en este caso, acá liberan neutrinos, y al volver a golpear esto con otro protón, que es lo que se produce acá, empieza a producir elementos similares al helio. Esto todavía no es helio, digamos, se llama tritio. Esto que acá es un deuterio, se golpea con un protón, genera aquí tritio, y aquí empieza ya una cadena que permite liberar helio. De todas las reacciones que se producen, si ustedes la observan, liberan helio acá, helio y helio. Esa es la primera conversión, que es la transformación natural que genera el Sol en el núcleo, prácticamente durante toda su vida. Esos 10.000 millones de años que dura el Sol, se dedica solamente a transformar este hidrógeno que lo tomó desde el Big Bang para convertirlo en helio.
esto decir del Big Bang no es tan así, digamos, o sea, se supone que antes acá hubo otra estrella. El Sol no es una estrella que nació después del Big Bang. El Sol nació de otra estrella que hubo acá. Es una estrella que se llama segunda generación. No es originaria. Tiene 10.000 millones de años contra el universo que tiene el orden de 13.700 más o menos, ¿no es cierto? El Sol no tiene esa edad, tiene 5.000 millones solamente. Entonces algo tiene que haber habido antes, de alguna parte sacó el material. Y eso tiene que ser otra estrella. ¿De acuerdo? Entonces, estas reacciones, que son muy sencillas, son dos pequeñas partículas con carga positiva, son capaces de generar un elemento químico que conocemos como helio. Y eso lo va a hacer durante esos 10.000 millones de años. Esta es solamente una gráfica de cómo se generan las partículas. Y eso nos permite, entre otras cosas, entender que el Sol está dentro de un universo de estrellas, que son las que están aquí conocidas, donde hay una cantidad de estrellas que son muy brillantes y que están a muy alta temperatura. Este es el diagrama HR, Hertzsprung-Russell. Aquí junta todas las estrellas más brillantes, que están a muy alta temperatura, y acá las estrellas más frías, que son menos luminosas, brillan menos. Y el Sol, una cosa muy digamos, lógica, se le asignó el valor 1, ¿no es cierto? Está justo en la mitad. Entonces, nuestro Sol está ubicado en este momento acá, está quemando el hidrógeno, convirtiéndolo en hidrógeno, alrededor de 600 millones de toneladas de hidrógeno por cada segundo se están convirtiendo en helio. Un número gigantesco, 600 millones de toneladas por cada segundo. Lo convierte en helio. Y dice, oye, ¿se va a acabar rápido? No, le quedan 5.000 millones de años para hacer eso todavía. Y después de eso todavía va a seguir haciendo otras cosas. El Sol va a estar en esa rama que se llama, que es la rama principal. Ahí está un poquito más claro el gráfico. ¿No es cierto? El Sol está ubicado en este momento acá. Cuando el Sol queme todo su hidrógeno y lo convierta en helio, va a dejar de producir la reacción nuclear en el núcleo, porque va a ser puro helio. Al dejar de reaccionar químicamente, esa presión hidrostática que hablábamos, esa mezcla de gravedad con presión, se va a desequilibrar. Va a terminar la presión que quiere empujar, ¿no es cierto? Y la gravedad del helio y todos los demás materiales van a empezar a contraer la estrella. Y eso va a producir un desequilibrio que saca, digamos, desde un punto de vista nuclear la estrella desde esta rama principal, y va a hacer que la estrella aumente su temperatura, ¿cierto? En principio se va a empezar a tender a enfriar, ¿no es cierto? Porque va a dejar de hacer la reacción nuclear, pero al dejar de hacer la reacción nuclear, la estrella, ¿no es cierto?, va a querer contraerse, pero luego se va a volver a equilibrar. ¿Por qué? Porque al contraerse va a generar mayor presión y va a tender a aumentar la temperatura. Entonces la temperatura va a tender a aumentar y ya va a empezar a pescar el helio y lo va a quemar. Y va a convertir el helio en un siguiente elemento químico. Va a generar otra reacción. Cuando esto ocurra, el Sol va a haber crecido, se va a transformar en una tremenda estrella que se llama una gigante roja. Y se estima que va a alcanzar el tamaño de la estrella, va a llegar hasta la Tierra, más o menos, o sea, es el tamaño de la estrella, así gigantesca. Espero que no estemos ahí todavía para cuando eso ocurra, pero va a ocurrir. La estrella va a crecer mucho, va a generar nuevamente reacciones nucleares, y lo que va a hacer es convertir el helio en carbono. A través de reacciones nucleares similares a las que vimos, va a crear nuevos elementos químicos. Hace una pasada por el berilio, que después es un elemento más inestable, pero al chocar con el helio se va a convertir en carbono, que sí es un elemento bastante más estable. Y hasta ahí va a poder generar nuestro Sol. Nuestro Sol, por la masa que tiene, por la cantidad de materia, que es lo que define a una estrella siempre, es la cantidad de materia, no va a poder producir más que eso. Las estrellas gigantes, muchos me refiero a gigantes con relación al Sol, van a poder llegar al final de su periodo de vida a generar hasta el elemento químico hierro, pasando por todos los elementos más livianos de la tabla periódica, desde el hidrógeno, pasando por el helio, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, etcétera, etcétera, hasta el hierro. Y todo elemento más pesado no es capaz de producirlo porque
el hierro es un elemento muy estable y ahí no hay temperatura ni presión que permita agregarle más neutrones, ¿no es cierto?, al átomo. Entonces uno dice, bueno, ¿y el oro, por ejemplo, que es más pesado? ¿De dónde viene? La única forma de energía que genera la capacidad de producir más elementos químicos es una supernova. Entonces lo que se entiende hoy día es que el oro de las joyas, del anillo, viene de supernovas, no viene de estrellas. Todo lo demás, sí, el hierro de lo que está hecho, casi todo, ¿no es cierto?, el hierro de esta, bueno, tocaba ser muy bien. El hierro, esto sí es generado por estrellas. El oro, fíjate, entonces uno dice, el oro vale bastante una vez, ¿no? Pues el caso viene de supernova, ¿no? Uno podría darle ese valor, ¿no es cierto?, al oro, es un valor distinto, ¿no es cierto?, más allá de lo económico, es un elemento muy especial. El carbono no, el carbono sí es generado por estrellas del tamaño del Sol. Y por eso es bastante más abundante. Si uno pudiera hacer una gráfica de la lista de elementos, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno están entre los primeros elementos en cantidad, en abundancia de la naturaleza. Entonces, hemos salido, ¿no es cierto?, un poco de las reacciones nucleares, ¿no es cierto?, de estos rayos gamma que son transportados y van chocando durante miles de años y finalmente son transportados hasta la superficie. Y esto es lo que uno puede ver con instrumentos, ¿no es cierto?, con filtros solares. Ahora, un filtro solar puede ser simplemente un muy buen lente de soldado. Uno se pone un lente de soldado y mira el sol, y si hay una mancha suficientemente grande, se ve un puntito negro en el sol. Entonces uno puede observar en esas condiciones el sol. Y lo que está observando es la fotósfera. Esto no es una capa sólida. Si uno pudiera caminar aquí, simplemente se hunde como en el mar. Es una capa que tiene un espesor de alrededor de 300 kilómetros y no es una capa que esté quieta, es una capa activa. Cada una de estas celdas que aparecen y desaparecen se llaman granulos, tienen del orden de 1000 kilómetros, 1500 kilómetros y duran unos cuantos minutos. Y da la sensación como que fuera algo que está hirviendo, como agua hirviendo, ¿no es cierto? En este caso este material es plasma, es gas que tiene cargas eléctricas. Y también lo que se entiende, y es muy probable, ¿no es cierto?, lo que está estudiando es que entre medio de estas celdas están emanando campos magnéticos, líneas de campo magnético, que permiten explicar un fenómeno que vamos a hablar en unos minutos más. Entonces, esta es la fotósfera, esta es la superficie. Es como el mar que estoy hirviendo, pero eso en realidad es gas. ¿Cierto? Esta zona de la fotósfera, que es por así decirlo, la superficie, más arriba de eso empieza a suceder un fenómeno muy extraño. Los datos iniciales del Sol dijimos que la temperatura superficial era alrededor de 5700 grados Kelvin. Pero si uno sigue subiendo, como diciendo, como que despega de la superficie del Sol y se va hacia el cielo del Sol, empieza a ocurrir un fenómeno. La temperatura ambiental, en vez de bajar, empieza a aumentar. Eso es extraño. O sea, si yo estoy en una fuente de calor como una estufa, mientras más me acerco, más calor siento. Y más me alejo, y más me enfrío. ¿No es cierto? Eso es la ley de la termodinámica, eso uno lo puede experimentar, ¿no es cierto?, sin quemarse, acercándose a una fuente de calor. Pero en el Sol no ocurre así. El Sol tiene 16 millones de grados en el núcleo y 5.700 en la fotósfera, y algo empieza a ocurrir después, que yo me alejo y la temperatura aumenta. Es rarísimo. ¿Ya? Se supone que eso no está tan claro todavía, hay alta investigación, pero lo que se sabe hoy día es que hay dos formas. El Sol, yo les mostré, ¿no es cierto?, esa granulación. Aparte de eso, el Sol está, digamos, no es una esfera, digamos, aunque tiene esa forma, sino que está así, como si estuviera latiendo. Esa ondulación que genera contiene una cantidad de energía gigantesca y se cree que eso podría estar calentando toda la estructura que viene aquí afuera, que se llama corona. Si no es eso, porque hay más de una teoría, lo otro es que
entre medio de estos gránulos que estuvimos viendo salen campos magnéticos. Y esos campos magnéticos interactúan con el gas que está aquí, que se llama corona, y podría estar generando una mayor temperatura. Eso es parte del estudio, digamos. Nosotros no está completamente definido todo lo que sucede. El hecho claro y medido es que en la capa inmediatamente exterior, que se llama cromósfera, se produce un cambio de temperatura hacia arriba. La temperatura empieza a aumentar en un radio de 2000 kilómetros. La temperatura pasa de 5000 a 10.000 grados Kelvin. Entonces es muy extraño eso, y está en estudio. Y en las capas exteriores, y aquí es donde nos vamos a concentrar un poco, está la corona. Y la corona, en realidad, la única forma de observarla es a través de sondas especiales, ¿no es cierto? Como esta, la sonda SD2, que está destinada a observar el Sol en distintas longitudes de onda, o a través de un eclipse, como la foto que vimos al principio, ¿no es cierto? Que se ven esas estructuras blancas, ¿no es cierto?, alrededor del disco solar, ¿cierto? Aquí está formada, digamos, esta es parte de la corona, todo esto está observada con un instrumento que se llama coronógrafo, que está a bordo de una de las sondas que hay, de las sondas OJO, que todavía están en operaciones, y esta es la del eclipse. Entonces uno puede observar la corona de esa manera, ¿no es cierto? Y en esta zona, la temperatura ya no son 10.000 Kelvin, sino que son del orden de 1 millón. Obviamente, en la medida que yo me alejo, ya no existe esta interacción, que es la que está en estudio, y sí efectivamente se enfría. O sea, no es que siga aumentando la temperatura infinitamente a medida que me alejo, esto es un radio de acción. Entonces, entendiendo que muy probablemente este calentamiento de la temperatura tenga que ver con los campos magnéticos, vale la pena darle una buena mirada. El campo magnético, al igual que las ondas, es algo que no se ve, se detecta. Yo no puedo, cuando yo toco un imán, ¿no es cierto? Pues con los dos imanes se atraen, yo solamente siento la fuerza, pero no la veo. No veo el campo magnético que atrae a los dos cuerpos, a los dos imanes. Entonces, eso lo hace un poco más difícil de estudiar. Y acá en particular toma mucha importancia el magnetismo solar. En la superficie del Sol, ¿no es cierto?, específicamente, ¿no es cierto?, están esos gránulos que son millones. De repente aparecen estas estructuras que están oscuras. Para observarlas de cerca, se ven así. Estos son los gránulos, los que se estaban moviendo. ¿Recuerdan el video? ¿No es cierto? Yo les dije que aquí hay como 1000 kilómetros. ¿Cuánto tiene la Tierra de diámetro más o menos? 12.000. O sea, más o menos 12 gránulos. Fíjense el tamaño de esto. O sea, la Tierra es como este porte, por ahí. Esas estructuras son gigantescas. Lo que está sucediendo acá es que por debajo de la fotósfera, en la zona de convección, que es ese elevador que toma a los fotones, los levanta y los hace salir acá, ¿no es cierto? Los fotones salen por acá. Hay campos magnéticos, hay líneas de campo, hay estas fuerzas como que atraen a los imanes. Y por alguna razón, estos campos que van circulando por debajo de la fotósfera se alteran y salen. Y al salir, esto no es un agujero, no es que yo me caiga aquí, sino que lo que hacen, abren esta zona, que está a muy alta temperatura, ¿no es cierto?, y enfría esta zona, y por aquí salen las líneas de campo magnético. Esas líneas salen, dan una vuelta, son decenas de miles de kilómetros, ¿no es cierto? En algunos casos vuelven acá, si yo, se van hacia el espacio. Entonces se generan estas estructuras que se llaman manchas solares. La mancha solar tiene una estructura típica, ¿no es cierto? La zona más oscura se llama umbra, y esta zona que parece un remolino se llama penumbra. Hoy en día se sabe que estas penumbras en el fondo es una deformación de los mismos gránulos, porque el campo magnético sale derecho, pero también sale como arrastrándose cerca de la superficie y deforma los gránulos, ¿no es cierto?, y los transforma, ¿no es cierto?, y les da esa estructura bien particular que parece de repente la veo, parece una margarita, ¿no es cierto?, el núcleo de la margarita, ¿no es cierto?, y las hojitas para los lados, qué sé yo, tiene esa estructura muy particular que parece un remolino, ¿cierto? Que sí, no todos los casos es igual. Entonces, esto también es teoría, no, digamos, y es lo que permite hasta hoy día
el día de hoy es una teoría que está vigente y permite explicar el comportamiento que tiene el Sol. El Sol, al igual que la Tierra, genera campo magnético. En la Tierra el campo magnético se produce porque el núcleo de la Tierra está rotando a una velocidad distinta a la que rota aquí afuera. Se está moviendo mucho más rápido. Está girando muy rápido el núcleo y las capas exteriores de la Tierra van más lenta. Entonces se produce un rozamiento entre las capas interiores de la Tierra y las exteriores de la Tierra. Y esa diferencia, ese rozamiento, genera un campo magnético. El campo magnético de la Tierra es bien ordenadito porque es una línea que sale por el polo norte, da una vuelta y entra por el polo sur. Y son muchísimas líneas que entran y salen. En el Sol también sucede algo parecido, pero se produce una alteración. Cada cierto tiempo el Sol está muy ordenado, como lo vemos acá. Sale una línea de campo magnético, da una vuelta y vuelve por el lado sur. Pero como les explicaba, el Sol, a diferencia de la Tierra que tiene una corteza dura, el Sol no tiene esa característica, sino que tiene por así decirlo, una fotósfera que es blanda. Esta zona va rotando mucho más rápido que esta. Entonces, el campo magnético que entra por acá y entra y llega hacia la zona por debajo de la fotósfera, la zona convectiva, empieza a ser arrastrado y empieza a girar junto con el Sol y después logra salir por arriba. Vuelve por acá, entra y empieza de nuevo y ahora da más vueltas porque se empieza a torcer y se va quedando atorado. Y eso va ocurriendo en forma permanente durante muchos años. Esto no es un periodo rápido, es un periodo lento, ¿cierto? En que estos campos se van torciendo, van dando vueltas y finalmente, ¿no es cierto?, en algún minuto estas líneas de campo que se han estirado igual que un elástico se cortan. Se cortan estos campos magnéticos y los de aquí abajo, ¿no es cierto?, el hemisferio sur toman una cierta polaridad y el de arriba toma una polaridad opuesta. Y en ese mismo momento, ¿no es cierto?, el Sol está rotando en forma diferencial, estas líneas empiezan a flotar, como que se tornan más livianas y flotan. Y al flotar salen de la fotósfera. Y ahí aparecen las líneas de campo magnético y en esas zonas donde se ven las manchas solares. Empiezan a brotar. ¿Se fijan? Y van siguiendo toda una serie de leyes que, digamos, uno las va conociendo con el tiempo, que tienen que ver con la forma, la orientación que tienen las manchas, tienen que ver con la polaridad. No se alcanzan a ver, pero es importante, ¿no es cierto?, este fenómeno que está acá, se ve traducido acá. Si se fijan, la mancha que tiene una cierta inclinación, la mancha que va más hacia la derecha, en este caso tiene signo positivo, y la que está en el hemisferio sur, la mancha que va más acá, tiene signo negativo, está invertida. Sí. Esto es lo mismo que el mecanismo del movimiento estacionario del Sol, es lo que ocasiona que tenemos muchas tormentas solares. Sí, claro. Sí. Esto vamos a ver después que estos arcos que se forman acá no son eternos y se producen unas ciertas reacciones que se llaman reconexiones magnéticas que liberan una tremenda cantidad de energía y es así también relacionada con nosotros con las tormentas solares. Esto es una cosa que no es frecuente, está pasando siempre, el Sol prácticamente siempre tiene manchas. Y algunas veces cuando son muy intensas, eso termina generando para nosotros tormentas solares. Entonces, me quería pasar para acá, pero se generan estas manchas. Pero acá viene algo muy interesante también, junto con la rotación diferencial del Sol en este sentido. También se produce un fenómeno en la zona esta que se llama la región de convección, la zona de convección, y junto con rotar el Sol, también se está produciendo un movimiento de este material plasmático que podemos verlo con especial alquitrán, girando en esta dirección, en el hemisferio norte, y en el sur girando en sentido opuesto. Entonces, los campos magnéticos que salen, además empiezan a ir así, hacia arriba, se van arrastrando. Entonces eso además produce otros efectos que permiten de alguna manera eliminar las manchas solares que han ido saliendo y permiten ir ordenando al campo magnético para que vuelva nuevamente a estar, por así decirlo, descansado
¿no es cierto? Y saliendo del sur al norte. Pero fíjense que ahora, por este fenómeno, que se llama flujo meridional, hace que las líneas de campo se inviertan. Fíjense en la imagen anterior. Al principio del proceso, el sentido del campo magnético era de sur a norte. Produce todo este fenómeno, se produce el flujo meridional y el campo se invierte. ¿Se fijan cómo ahora va hacia abajo? Va de norte a sur. Eso ocurre estadísticamente más o menos cada 11 años. O sea, cada 11 años se invierte la polaridad del campo magnético solar. Sí. Consulta si hay un campo magnético variable, muy variable. No es variable. O sea, pero hay variaciones de línea de campo también. Sí, eso sí. Si tiene una corriente eléctrica, entonces, si induce una corriente eléctrica, una carga. Exactamente. Y esa carga tiene una descripción gráfica que tú tengas. ¿Hay una imagen gráfica de la carga eléctrica? ¿O el movimiento de la línea eléctrica? No, lo que sí hay, que lo vamos a ver en los videos, porque es efectivamente, ¿no es cierto?, para la línea de campo, ¿no es cierto?, la línea de campo y se produce una corriente eléctrica, ¿no es cierto? Esa corriente eléctrica es la que realmente actúa con el plasma y es lo que genera realmente por así decirlo, la fulguración, las explosiones. Están asociadas a un campo magnético, en el fondo de la electricidad que está inducida por el magnetismo. Eso sí. ¿Ya? Ahora, respecto la intensidad del campo es más o menos pareja en las manchas solares del orden de los 3.000 a 4.000 grados, más o menos. Eso es estable, no hay grandes variaciones. Esto que está acá es una gráfica que más o menos coincide o cuenta, digamos, la cantidad de manchas solares. Mientras, si en un ciclo se producen muchas manchas solares, significa que fue un ciclo muy intenso y que hubo un magnetismo muy desordenado, aparecieron muchos campos magnéticos, entonces hay muchas manchas. Por ejemplo, ¿no es cierto? Acá esto va en años, ¿no es cierto? Está ahí en 1800 y el 2000, ¿cierto? Ahí está la década, el siglo 1900 al 2000. Ahí se produjo un pic de muchas manchas solares. Entre cada pic hay 11 años. Entonces uno puede contar la cantidad de ciclos que han habido hacia atrás, ¿no es cierto? Más o menos por acá se empezaron a contar los ciclos solares, más o menos en 1750. Ahí empezó el primer ciclo solar, bien medido, en que se contaron las manchas solares. Ahí no tenían ni idea de campos magnéticos, no tenían ni idea de rayos X, no tenían ni idea de rayos gamma. Solamente veían que el Sol generaba muchas manchas solares y después las manchas se iban. Muchas manchas solares, pues se iban. Y las empezaron a registrar. De eso hasta el día de hoy han pasado solamente 24 ciclos. Desde el siglo 1 en 1750 hasta ahora, en ciclos de 11 años más o menos, van 24 ciclos. Entonces todavía hay bastante, no hay mucha incertidumbre, pero hay mucho todavía por estudiar, pues no hay suficiente información. Entonces, los científicos han tratado de estudiar más atrás, como no hay manchas solares, para hecho no hay conteo, o sea, en el año 1000 nadie andaba contando manchas solares. Hay estudios solamente en base a isótopos, carbono 14, etc. Y más o menos se ha logrado determinar que hay una cierta periodicidad y ciertos ciclos. ¿Ya? Estos ciclos no son 11 años, son ciclos mucho más grandes. Allí hay 11 años entre un pic y otro. Estos periodos son gigantescos. Pero lo que sí ha llamado la atención es que hay periodos de muy poca actividad, fíjense ahí. Ese se llama mínimo de Maunder, el de Sporer, el de Wolf. El más cercano, que fue en 1800, el de Dalton. Pero fíjense acá. En base al estudio de estos isótopos, ¿no es cierto?, se determinó que prácticamente durante muchos, entre comillas, ciclos solares, casi no hubo manchas. Y eso tuvo un efecto en la Tierra. O sea, literalmente aquí se murieron de frío. No desapareció la raza humana, porque todavía estamos acá. Esto fue como en 1600, entre 1600 y 1700. Antes también sucedió. Y puede volver a ocurrir entonces. Entonces se está tratando de encontrar un cierto patrón de comportamiento que no está tan claro todavía. Se fijan, hay una cierta variabilidad, digamos, entre medio. Ese ciclo fue pequeño y acá como que se dispararon las manchas solares. Pero resulta que ahora en este último ciclo las manchas se fueron así para abajo.
Entonces eso es una cosa que es preocupante porque los científicos pensaban que la tenían más o menos estudiada y se están dando cuenta que no es tan así. Esta gráfica es similar a esta. ¿Ya? Va mostrando la cantidad de manchas solares, ¿no es cierto? Y se ven aquí que hay poquitas, ¿no es cierto? Porque seguramente no se contaban mucho. Pero aquí ya en 1900, supongamos, por aquí ya hay una buena certeza. Fíjense cómo aumentó la cantidad de manchas solares ahí, se ven, ¿no es cierto? Son como unas alas de mariposa, y las alas se ven grandes, bien llenitas. Y fíjense aquí cómo se empiezan a debilitar. Entonces hay ciclos de cantidades de manchas solares. Y no solamente hay ciclos de manchas solares, sino que hay ciclo magnético. Esto que está acá es la misma ala de la mariposa, aquí y acá, pero fíjense además que es como que le hicieron con un pincel así, ahí. Y fíjense en esto está mostrando el campo magnético positivo y negativo. Fíjense cómo acá predomina campos magnéticos negativos y ese movimiento que le llama flujo meridional va arrastrando campos magnéticos con un campo, con una polaridad invertida hacia los polos. Ahí está la latitud 90 y la latitud 90 sur. Y hacia acá va pero invertido. ¿Se fijan? Entonces aquí es amarillo y después azul. Amarillo, azul. Entonces, lo que están estudiando hoy día los científicos, porque ya realmente están quedando un poco atrapados, es que habiendo ellos estimado que este ciclo, que es el ciclo 24, que es el que estamos viviendo hoy día, debió haber sido muy fuerte. O sea, hemos tenido montones de manchas solares. Y la verdad es que ha sido el más malo en los últimos 100 años. Y quedamos todos sorprendidos. Entonces, la única explicación que están encontrando hoy en este momento es que algo sucede con este arrastre, con este flujo meridional, que aparentemente si se produce un poco antes, un poco después, permite hacer que el próximo ciclo sea más intenso o no. De momento lo que se está determinando es que por la forma en que se está produciendo este arrastre, está en 2015, nosotros estamos por acá hoy día, el arrastre que se produjo aquí parece que va a permitir que el ciclo que venga va a ser entre malo y un poquito menos malo, pero no va a ser un gran ciclo. Entonces están empezando a especular que parece que las cantidades de manchas solares van así, para abajo. No se sabe cuándo, no se sabe si va a tener efecto climático, porque no tenemos más datos. O sea, el único dato real que hay es este. Estos son todos los datos que hay, bien medidos. Entonces, ocurrió esto muy potente y ahora está haciendo esto. No se sabe si va a seguir bajando. Entonces, por eso, digamos, es tremendamente interesante el estudio que se hace. Entonces, estos campos, estas manchas que aparecen, vienen estas líneas de campo, ¿no es cierto?, que dijimos que en algún minuto están tan tirantes, ¿no es cierto?, y torcidas, que se asoman, y teóricamente se ven así bien bonitas. Esto genera una mancha con una polaridad, podríamos llamarle positiva y negativa, ¿no es cierto?, sale y entra. Pero la realidad es un poquito más complejo. Estos son modelos de los científicos. Cada una de estas líneas, cada una de esas hebras en un campo magnético, y se van torciendo de manera mucho más, digamos, no tan bonita como se ve ahí. Pues es la teoría, ¿no es cierto? Y lo más cercano a la realidad es eso. Estos son modelos matemáticos que están basados en las observaciones. Pero tampoco hay cómo instalarse con una estación a ver las manchas solares, ¿no es cierto?, en el Sol. Entonces, lo que sí se puede determinar es esto, ¿no es cierto? Uno puede observar el Sol, puede ver que hay un magnetismo. Acá en este caso, esto es una foto antigua del 2003, del ciclo 23. Fíjense, aquí está el ecuador solar. Fíjense las manchas. Esta mancha que está acá tiene un polo positivo y uno negativo. El positivo, el blanco va acá y el negro va acá. Fíjense esta otra. El negativo va adelante y el positivo atrás. Y fíjense cómo está ahora. Esto es del año pasado. Acá. Ecuador, nuevamente. Fíjense la diferencia. Da vuelta. ¿Se fijan? Esta hora coincide con esta. Las blancas van adelante, pero en el hemisferio sur. La negra va atrás. ¿Se fijan? Va cambiando.
Eso es lo único que uno puede estudiar desde acá. Entonces, lo que hacen las sondas hoy día, ¿no es cierto?, es algo como esto. ¿Se fijan? Esto es lo que se observa, ahí no se nota mucho, pero esto está en movimiento. Esto está, ¿no es cierto? Esos campos magnéticos están activos. Un segundito más para ver si se ve. Esto es un periodo entre el 18 de agosto y el 21 de agosto de este año, la narración. Eso uno lo puede sacar, hay una sonda que se llama SDO, uno la busca en internet y puede bajar estos videos. Una vez puede observar esto, que es el rango, se llama el rango visible con un filtro solar. Uno puede ver las manchas. Las manchas también tienen un movimiento propio, no es que se estén arrancando de un lado para otro, sino que van creciendo o achicándose. Y uno lo que hace como astrónomo aficionado es clasificar esto. Uno cuenta estas cantidades de manchas que hay acá y estudia este conjunto que se llama una región activa. Y uno con eso puede llegar a determinar si la mancha va a producir algo como esto. Esto no lo podemos ver porque está en orden de los 300 nanómetros, está fuera de nuestro rango visible. Pero sí, uno estudiando la parte visible para uno, puede estudiar un poco y ver qué es lo que va a pasar. ¿Se ven la corona como está sobreactivada? Hay una actividad, entonces son líneas de campo magnético que entran y salen, ¿no es cierto? Y que explotan y se vuelven a renovar. Y las manchas solares eran esas que iban ahí. Es el mismo video, todos los 3 o 4 videos que hemos visto, es el mismo video desde el 18 de agosto hasta el 21 de agosto, en ese tramo de rotación solar. El Sol viene rotándose acá, viene rotando y va generando una cierta cantidad de actividad. Nosotros, digamos, como aficionados no podemos ver esto. Esto lo puede ver una sonda que es capaz de observar en grandes cantidades de energía. Esto está prácticamente en el orden de los rayos X, más o menos en cantidad de energía de onda. Nosotros no podemos captar eso no llega a la Tierra, eso nuestra atmósfera bloquea, por suerte, bloquea la radiación de rayos X. ¿Cierto? Esto es lo que se observa con más detalle, ¿cierto? Uno aquí está viendo es el plasma que está asociado a estas líneas de campo, ¿no es cierto?, que salen por acá y entran. Aquí están las manchas solares. Entonces, esto que está acá produce cada cierto tiempo un fenómeno, ¿no es cierto?, que estas líneas de campo se empiezan a estirar así y en algún minuto se juntan. Y al juntarse se genera un fenómeno que se llama fulguración solar. Más o menos está explicado en un dibujo acá, ¿cierto? Estos campos, ¿no es cierto?, estas líneas, esos arcos que son como de la foto anterior, se juntan acá y aquí se produce una explosión. Y esa explosión genera acá abajo que esto se torne muy brillante, por lo tanto libera mucha energía, y el material que está acá sale expulsado. Puede generarse de dos maneras, así solamente como una explosión, o bien generarse acá y acá hay material solar que está más frío y lo toma y lo lanza hacia el espacio. Todo eso potencialmente puede llegar a la Tierra y está asociado a lo que preguntas tú, a tormentas solares. No siempre ocurre, a veces que esto se produce, digamos, hacia el lado del fondo del espacio y bota hacia atrás, no hay problema. Y otras veces está justo hacia la Tierra. Y por suerte nuestro campo magnético nos protege todo eso. Aquí vamos a ver una, fíjense ahí, ahí explota. Entonces, vamos a producir nuevamente. Ok. Aquí hay dos manchas, ¿cierto?, que interactúan una con otra. Ahí están las líneas de campo, después se ven claramente los arcos. Aquí también hay arcos, se fijan, que se pierden acá, dan la vuelta seguramente y entran por este lado. Aquí también hay muchos arcos que salen. Entonces, cuando se produce esa reconexión magnética, se produce esa explosión gigantesca. Ahí. No está explotando ahí, sino que las líneas de campo que están acá arriba se juntaron,
produce una descarga que la que se puede apreciar acá abajo. La consecuencia de la reacción que se produce aquí es un calentamiento y la formación de un pequeño arco que se genera aquí abajo. Estas líneas que están acá es porque la cámara que está tomando la imagen o el video se saturó, por eso aparece esa forma. Si ustedes se fijan, por ahí se están formando unos arcos pequeños que están de color blanco, significa que están a muy alta temperatura y por lo tanto hay mucha energía que se está liberando. Si bien es cierto la explosión se produjo aquí arriba, la forma de identificarlo es en base a eso. Esos se llaman arcos de postfulguración. Ese arco no está antes de la explosión, se produce después. Y otro fenómeno que se produce es lo siguiente. Ahí. Aquí estamos antes de la explosión. Fíjense cómo está todo esto color gris, un gris claro. Significa que está lleno de plasma acá. Ese plasma tiene cargas eléctricas, ¿no es cierto? Carga magnética, que es lo que estaba preguntando por acá. Cuando se produce la descarga, fíjense cómo queda oscuro. ¿Se fijan? Se descargó. ¿No es cierto? Y eso genera un equilibrio, ¿no es cierto?, en la mancha solar. Esta mancha solar va perdiendo, por así decirlo, energía, porque se descarga. ¿Cierto? De aquí ya después estas manchas se empiezan a disipar y desaparecen. Van a aparecer otras nuevas mientras quede magnetismo que está torcido dentro del Sol, van a seguir emanando y van a seguir produciendo otras explosiones. Y esas explosiones son cada 11 años. Quizás lo más espectacular el sonido, esta es del 2012, del ciclo más malo que hemos tenido, ¿ya? Pero y donde tenemos más tecnología para observar. Flare es una fulguración, una explosión. Lo que vamos a ver es el arco de postfulguración, no la explosión misma. La explosión se produjo por aquí arriba, ¿no es cierto? Y ese arco que se produce, como lo vimos en la imagen anterior, en el video anterior, se está produciendo acá. Es otra explosión, obviamente. Estos se han hecho por la NASA y le ponen música. Uno los puede bajar, todo esto está disponible. No es una gracia que uno los haya conseguido, están disponibles para todo el mundo. ¿Cuánto tiempo es eso? Son varios días, entre horas y días. Bueno, por aquí después, ahí está. La Tierra escala. Fíjense cómo se va moviendo eso, que parece estar en cámara lenta, pero compárenlo con eso. O sea, esos pedacitos de plasma que viajan, pasan del polo norte al polo sur terrestre, ¿en cuánto? Claro, es rapidísimo. Entonces eso dura mucho rato. Y fíjense otra cosa, el material, bueno, acá está visto así, pero el material, fíjense, no cae así derecho, va cayendo así, siguiendo las líneas de campo. ¿Se fijan? Es un fenómeno puramente magnético. Por supuesto que hay gravedad, pues hay mucha gravedad, pero es un fenómeno 100% magnético. Hay unos que son mucho más grandes, obviamente, depende de la energía que se libere en cada una, pero era suficientemente grande. El tamaño de la Tierra era pequeñísimo al lado de este arco. Ese es el arco de configuración solamente, el arco más pequeño, ¿cierto? El arco más grande da la vuelta, ¿no es cierto?, gigantesco. Fíjense, ahí hay una idea más o menos, miren. ¿Se fijan? Este seguramente era parte del arco original, que da la vuelta. ¿El gas ahí ya es helio? Ese es. No necesariamente. Puede ser material más pesado. ¿Sí? Sí, puede ser. La línea de campo magnético no hace más que ser una guía del gas que hay ahí. Exactamente. El gas, y vemos muerto ahí, es el gas acá en la línea de campo. Sí. Y entonces eso, el material ese. Es casi todo helio en todo caso. Casi todo. Sí. Sí, es casi todo helio. Gonzalo, sí. eso se asocia a lo que se denomina el viento solar.
No, el viento solar está asociado a esto. ¿Te fijas que como que está saltando esto? Esas son espículas, una estructura que tienen más o menos un tamaño, bueno, aquí no está muy claro, pero tienen un orden de 20.000 kilómetros, son grandes. Y esas están asociadas a campos magnéticos, y esos campos magnéticos van tomando cargas, ¿no es cierto?, protones, electrones, y lo están liberando constantemente al espacio. Entonces, donde el Sol va girando, estas cosas van saliendo como despedidas, y eso sí está llegando constantemente a la Tierra. Y nuestro campo magnético se encarga de protegernos de los efectos de eso, de esas cosas no cancerígenas. Es como que estuvieran con un horno microondas o algo así constantemente expuesto. Eso es de la NASA, si lo quieren ver, eso está ahí disponible. Esta es una explosión similar, pero esta sí con liberación de material. Está aquí de color rojo porque esta es la longitud de onda en que es más fácilmente visualizar y donde es más espectacular también. Pero siempre está asociado, ¿no es cierto?, una estructura de manchas solares de distinta polaridad. ¿Se fijan? Aquí sí que hay efecto gravitacional. Fíjense cómo va cayendo y golpea. ¿Se fijan? Y se pone brillante donde caen los restos de plasma que sí son atraídos gravitacionalmente. Aquí no se atrevieron a poner el tamaño de la Tierra a la escala porque es una pena, digamos. La Tierra es como este porte. Las estructuras que están así frías se llaman protuberancia y prominencia según si están vistas contra el disco o vistas así en diagonal. Fíjense cómo él sí respeta la línea de campo. ¿Se fijaron? Va bajando por el arco. Estas estructuras, estas explosiones se llaman eyecciones de masa coronal. Entonces ese material lo empuja y sale por la corona disparado hacia el espacio y eventualmente puede llegar a la Tierra. Acá en este caso alcanzó a formar un arco de configuración, eso no siempre ocurre. Esa velocidad del tiempo, ¿está en tiempo de la velocidad? ¿Está en tiempo real? No, está apurado el video, son horas. De hecho, se alcanza a notar, se alcanza a percibir parte de la rotación del Sol y eso son muchas horas o un par de días fácilmente. Esas serían las llamas que se ven que salen. Claro, exactamente. Exactamente. Oye, ¿y el satélite aquí entonces para el Sol? Este LSD-2, si no me equivoco, no sé la distancia, pero está ubicado en un punto de equilibrio en donde la gravedad terrestre y la gravedad solar no lo tienen ni con uno ni con el otro, digamos. Se llaman puntos de Lagrange. Está en un punto de equilibrio perfecto, digamos. Sí. ¿Hay algún estudio que acerca del sonido? ¿Tienen algún sonido acá? Buena pregunta. La verdad es que, bueno, sonido, tú sabes que el sonido por el espacio o sea, si existen, ¿no es cierto?, si que emite ondas de sonido, no tenemos cómo percibirlas, porque no hay un medio de transmisión, ¿cierto? Pero sí hay estudios, y hace años atrás yo tenía una charla, se me perdió el video. El Sol, yo expliqué en algún momento, el Sol hace una cosa así como que está latiendo, como corazones. Y eso genera una cantidad de energía que podría explicar el calentamiento de la corona. Junto con el tema de los campos magnéticos hay dos tendencias teóricas. Parece que ese bamboleo, ese latido, lo transformaron en ondas de sonido y efectivamente suena el Sol, emite un ruido.
un ruido, una cosa así como, no sé. No encontré el video con el sonido, pero existe. Efectivamente se ha hecho ese trabajo, ese estudio existe. Pero no son ondas audibles al oído humano. No lo puedes escuchar. Claro, exactamente. No se produce como una onda transversal, no produce, necesita un medio que no existe lamentablemente, un medio entre el sol y la tierra, que no se podría escuchar. Entonces, todas estas explosiones que son todo lo que hemos visto estos 3 videos son manifestaciones magnéticas, ¿cierto? Una manifestación es la salida de la radiación electromagnética a la luz que nos llega todos los días, ¿no es cierto? Y que sabemos que era radiación de rayos gamma producida por el núcleo, ¿no es cierto? Que va degradándose y finalmente sale como luz y llega hasta nosotros. Y lo otro son los efectos de los campos magnéticos, que son esta fulguración y eyección de masa coronal. Y el efecto sobre la Tierra está en esta imagen, en este video, que es la reconexión magnética. ¿No es cierto? Ahí está el viento solar que preguntas tú. Aquí no está, necesariamente no son explosiones, sino que es el constante golpear de partículas que vienen del Sol. Y este es nuestro campo, las líneas azules. Entonces nuestro campo, cada vez que nos golpea el viento, las líneas de campo se deforman. ¿Se fijan? Y cada cierto tiempo se conectan. ¿No es cierto? Y al conectarse lo que produce es que, como estas son líneas de campo, muy bien preguntaste, la corriente eléctrica hace que los electrones vayan navegando así, formando como una cola de chancho alrededor de las líneas, y al chocar con las capas altas de la atmósfera, se generan las auroras. Entonces las auroras en realidad es simplemente la manifestación magnética del Sol reproducida en la Tierra. Y esto se produce cada cierto tiempo. Lamentablemente, en la latitud en la que vivimos nosotros no tenemos cómo observarla. Sin embargo, en 1859 se vio en Valparaíso, se vio en Santiago, en España, se vieron auroras. ¿Cómo habrá sido la explosión que se produjo en el Sol? Que se percibió. Y cuando se produce en el norte, se produce también en el sur. No hay que se produzca en un lado. Yo había escuchado que solamente se producían en el norte, por algo el nombre, boreal, que quiere decir norte. No, se produce en ambos lados. ¿Sí? Sí, exactamente. Se produce en ambos lados porque los electrones se reparten, digamos, de forma pareja en la línea de campo. ¿Tiene el mismo nombre en el polo sur? No, lo que pasa es que en el polo sur hay una tremenda diferencia, al final es un tema geográfico. Sí, Australia, por ejemplo. Lo que pasa es que hay dos cosas. El hemisferio norte es más antiguo desde el punto de vista de la población que el sur. ¿No es cierto? Allá las culturas están antes que nosotros, ya, por un lado. Y si te fijas, además, en el hemisferio norte hay más tierra firme. Entonces, más gente que pudiera ver estos fenómenos. En cambio, en el polo sur está lleno de agua. O sea, la verdad es que en zonas como Punta Arenas no se alcanzan a ver las auroras. Hay, pero muy escasas. Entonces, tienes que ir realmente en la Antártida. En la Antártida no hay nadie prácticamente en términos de grandes poblaciones. Entonces, por eso se dice que en el sur no hay. Pero cada vez que se produce en el norte, se produce en el sur. Siempre, no hay una diferencia. Y este era mi viaje, digamos, del Sol. La verdad es que un poquito más teórica la charla, como la presenté, uno como aficionado no está observando este tipo de cosas, ni resolviendo esas ecuaciones raras, nada. Uno hace observar las manchas. Con las manchas uno clasifica y coteja. No es mi caso porque, digamos, no tengo el tiempo para observar todos los días, si uno pudiera variar. Pero hay gente que sí lo tiene. Y esa gente ha llegado a un nivel de expertise que dicen, mira, estas manchas tienen una clasificación tal que de aquí en una semana se produce una descarga grande. Chuta. Porque ya están muy entrenados. La verdad es que es fabuloso eso. Pero también ha aumentado tanto la tecnología que hoy en día muchas veces yo no observo y así como que voy y saco la foto de la última imagen de internet y están las manchas.
Y uno puede discrepar luego en la clasificación que hacen los científicos, pero uno sabe y las va observando, es realmente muy entretenido el tema. Sobre todo porque lo que uno trata también de hacer ver es que el Sol no es algo especial, el Sol es una estrella bastante común, entonces estamos estudiando todas las estrellas en el fondo. ¿Cómo se lo consulta? Sí. De acuerdo al estudio que se hizo, que se está haciendo con respecto al Sol, ¿se pudo inferir el estudio de otras estrellas, por ejemplo? Exactamente, sí. De hecho, o sea, es altamente probable que otras estrellas tengan manchas solares y también tengan un ciclo magnético similar, a lo mejor no necesariamente de 11 años, pero sí tienen ciclos magnéticos. ¿Por qué? Porque se entiende que las otras estrellas también tienen una rotación diferencial, tienen probablemente deriva flujo meridional, ¿no es cierto? Entonces también se arrastran los campos hacia arriba y se invierten los polos, debería ser exactamente igual. Probablemente no se sabe qué pasa con las estrellas extremas, por ejemplo las gigantes rojas que están en las últimas etapas, ahí no está tan claro. Pero de las estrellas, dentro de la secuencia principal que era ese gráfico, es que están todas las estrellas acumuladas así, esas se comportan, o deberían comportarse más o menos parecidas. No es lo mismo, era si todo lo que habías explicado también incluía en las Sí, otras estrellas. exactamente, debería ser. De hecho, salió una foto, bueno, llegó al correo, la foto de, no me acuerdo qué estrella, Antares, ¿no es cierto? Una foto de una imagen, porque en el fondo si ustedes observan la estrella en el telescopio, aunque sea un telescopio muy grande, siempre sale como un punto brillante, re bonito, como un punto. Llegó a tal nivel la tecnología que ahora la estrella se ve como un cuerpo. Es como ver un planeta pequeño. Y se ve la estrella, no se ven manchas, se ven distorsionadas la foto, pero es cosa de, no sé, 10 años quizá o menos, en que vamos a tener fotos bastante más detalladas de estrellas tan lejanas. Bueno, Antares es una estrella gigante, pero va a existir esa tecnología. Volviendo al tema del sonido del Sol. De hecho, obviamente no se escucha ningún sonido, pero las palpitaciones del Sol hoy día se usan como una ciencia nueva para deducir por el movimiento. Exactamente. Y lo que hay Es la heliosismología. Exactamente. ha sido una ciencia. Exactamente, y esa ciencia ha permitido cosas tan importantes como estudiar las manchas solares por el otro lado, por el lado no visible. En el fondo se aprovecha esas propiedades, ¿no es cierto?, que son ondas de sonido que se transmiten dentro del Sol, porque con eso sabe, y ustedes pueden votar cualquier teoría de que, bueno, habla de que la Luna es hueca y otras cosas, el Sol no es hueco por ningún motivo, porque si no, el sonido no se podría transmitir, el sonido se transmite dentro del Sol, y para que se transmita tiene que tener un medio, y ese medio está. Y de hecho, la heliosismología viene del uso en la Tierra. El estudio sismológico, los geólogos ocupan ondas de sonido, traen un martillo gigante, ¡pum!, y le pegan un golpe a la Tierra, ¿no es cierto? El sonido se va por debajo, la Tierra no es hueca, baja, y según cómo las ondas vayan avanzando, detectan si hay un material más rocoso, más denso, menos denso, según la transmisión de la velocidad del sonido. Es fabuloso. Eso lo estamos ocupando en el Sol, efectivamente. Así se descubre la rotación del núcleo. Exactamente. Así es. Escuchando los temblores que ocurrieron en un lado de la Tierra, Claro. y cómo se transmitían al otro lado. ¿Cómo se transmite en otro lado? Entonces, claro, cuando te encuentras con una zona más sólida, la onda no pasa igual que en una zona de menos denso. Está muy bien. Exactamente, se está moviendo. Claro. Así es. Las manchas solares generan espectáculos son iguales a la línea cotidiana. Buena pregunta. En realidad, sí, no tanto. ¿Ah? Las manchas solares, si te fijas, como están asociadas al torcimiento de las líneas de campo magnético, fíjate cómo se empiezan a torcer aquí arriba primero. Se empiezan a torcer y después se van torciendo hacia abajo. O sea, las primeras manchas solares aparecen en las latitudes altas. Y en la medida que van avanzando los años, porque es un ciclo que dura muchos años, las manchas solares van apareciendo cada vez más bajo. Y eso también lo descubrieron y hace bastante tiempo los observadores, ¿no es cierto? Si usted fija, aquí está el periodo entre 1960 y 1970, ¿no es cierto? El tiempo va avanzando hacia acá. Entonces las primeras manchas aparecieron en las latitudes altas, sobre los 30 norte, sobre los 30 sur, y a medida que va pasando el tiempo, van apareciendo más cerca del Ecuador.
Y eso también tiene que ver con el estudio. Como eso solamente se ve desde acá en la superficie, ellos lograron inferir que algo tiene que haber acá, de alguna forma se mueve esto, o de alguna manera se mueven los campos magnéticos para producir este fenómeno. Pero efectivamente, no están fijos, sino que van apareciendo cada vez en latitudes más bajas. Entonces, es como un barril que se va generando por el movimiento diferencial. Justamente, claro. Y en la medida que, por ejemplo, si tú hoy día ves una mancha solar, de hecho nosotros lo hicimos en este video, Polo norte, polo sur, Ecuador. Esta mancha está muy pegada al Ecuador. Trae una cierta inclinación, ¿no es cierto? Esta mancha está un poquito más arriba que esta, así. Pero está muy cerca del Ecuador, significa que estas son manchas de ya las últimas de este siglo, del siglo XXIV. Todavía quedan unos años más que estas manchas van a seguir saliendo acá. Cuando aparezca una mancha por aquí arriba, significa que está empezando el siglo XXV. Mira, por años la observación, la técnica observacional ha podido trabajar de esta manera. Te aseguro que se van a dar cuenta antes, porque ya tienen más técnicas de observación, a través de campos magnéticos y cosas así. Pero desde el punto de vista visual, cuando aparece la mancha aquí, es el nuevo ciclo inmediatamente. Y viene con las polaridades invertidas respecto de esta. Ahora, de esa manera sacan el nuevo ciclo, o sea, ya no tienen un control de años, por ejemplo, ya el 2020 empieza un nuevo ciclo. Sí, por supuesto, lo tienen. Sí, más o menos cada 11 años. Lo que pasa es que lo que no pueden saber es qué tan intenso va a ser. ¿No es cierto? O sea, lo que ellos saben es que dicen, mira, deberían empezar a aparecer en el 2022, por ejemplo, las primeras manchas. Y sí, efectivamente aparecen. Pero la tasa de manchas que debería aparecer, eso es totalmente fuera de control. Se pensó que estaba bien estudiado y no. Está muy empañado. Eso solamente por el estudio estadístico. Justamente por estadístico. Pero aparentemente hay una razón de campo magnético que influye si van a aparecer muchas o pocas. En estos momentos las tecnologías de observación que hay para estudiar el Sol son suficientes para poder estudiarlo, o existe algún proyecto que permita ir más allá para poder estudiar. Yo me atrevería a decir que, a ver, los científicos en este momento tienen súper claro que hay un problema respecto de ese movimiento que hace, por debajo de la fotosfera, junto con la rotación diferencial, además va subiendo esto, haciendo así, un movimiento en este sentido. Ese movimiento es el que falta estudio. Lo que pasa es que no es fácil, obviamente, y ahí tiene que ver la electromología, tiene que ver mucha observación de cómo se comportan los campos magnéticos para poder determinar si esa deriva o ese flujo meridional sube muy rápido o sube muy lento, va a influir en que el campo magnético, cuando está tranquilo, ese campo magnético, si el empuje acá es muy fuerte, ese campo es más intenso y eso permitiría que el próximo ciclo sea mucho más fuerte. Pero no saben por qué. O sea, la lógica es esa, pero no saben cómo, no tienen claro cómo saber si eso va a ser más rápido o más lento, si estas líneas de campo van a subir más rápido o más lento. No se sabe. Lo único que saben es que las manchas aparecen aquí y se acercan, y que las líneas de campo que están acá, que no forman manchas, suben y se van hacia los polos. E invierten, ¿no es cierto?, la polaridad del ciclo, pero saben que si eso es muy rápido o muy lento, influye. Pero tienen que medir muy bien ese movimiento, la estructura que hay ahí es la que falta investigar, y en ese sentido se falta. Solo que igual que la Tierra, por ejemplo, como el clima es predecible a corto plazo, de hecho cierto rango, impredecible en el largo plazo. Exactamente. El mismo modelo, aunque vaya un supercomputador, el mismo problema se enfrenta con el Sol. Claro. O sea, tiene que, son muchas las variables, muchos partículas. Es un tema predecible en el corto plazo, pero tal vez impredecible en el largo plazo. Y es muy probable que haya variables que no saben que están, porque no hay suficiente estudio, falta. Una pregunta de
través de internet. Pregunta Juan Pablo Carrillo, ¿por qué cada año se percibe que hace más calor que el año anterior? La verdad es que yo creo que es un tema más bien local. Ahí podemos discutir, a lo mejor tiene que ver con la forma en que nos hemos comportado y estamos afectando nuestro propio clima, pero no tiene que ver con el sol. O sea, la irradiancia, que es la cantidad de energía que tiene el sol, habrá explosiones solares y ciclos más intensos o menos intensos, eso pueden afectar un poco o no, pero la sensación de más calor es inmediatamente local. Yo estoy más preocupado porque puede empezar a ser más frío en realidad. O sea, si es que sigue esa tendencia a la baja, sí va a afectar el clima, de todas maneras. ¿Por atrás? ¿Esta misma línea de la investigación sucede falta instrumental o falta como gente que estudie ese fenómeno? Buena pregunta. Yo creo que falta de ambos. Me atrevería a decir lo siguiente, sin riesgo de equivocarme demasiado. Instrumental sí falta, por lo que hablamos recién. Y gente creo que también, porque me da la impresión que los científicos creo que tienden a menospreciar el sol. O sea, es como estudiar el sol es como para que queríamos, ya no la vemos más. Así, ese es lo que hay más top son cosmólogos, gallos que están a otro nivel. Algo pasa con el sol. La verdad es que creo yo que ahí falta, hay un problema ahí. Pero hay actos físicos, hay muchos tipos de estudiación, sí, o sea, no es que hayan dos o tres. De hecho, hay escuelas, me refiero a escuelas de formaciones, digamos, no escuelas como estructura escolar, digamos. Hay distintas tendencias y por eso hay distintas teorías respecto al calentamiento de la corona y la NASA tiene sus propias teorías y hay europeos que tienen otra teoría, es muy interesante en todo caso, pero yo creo que sí falta gente. Los negacionistas del cambio climático indican que el cambio climático no es antropogénico, sino que es debido a los ciclos solares. ¿Qué tan cierto es? Mira, desde ese punto de vista estoy de acuerdo. Eso es verdad, de todas maneras. ¿Ya? Pero lo que pasa es que acá, en 1400, 1500, no votábamos uno, o sea, no disparábamos bombas atómicas, no teníamos plantas químicas, no había vertederos. Entonces, estamos viviendo en este último periodo acá, desde después de 1800 acá, aquí se está viendo todo. Aquí estamos teniendo los datos reales y aquí estamos haciendo además un efecto que antes no estaba. Entonces es difícil. ¿No hay un consenso de la comunidad científica? Lo que pasa es que sí, que hay actos desencuentros, diría yo. O sea, la verdad es que de lo que yo he leído, hay casi un 50 y 50, me atrevería a decir. O sea, hay gente que definitivamente cree que es una antropogénica. O sea, tiene que ver con el hombre, con el comportamiento, cómo está influyendo. Y hay gente que dice que no, que somos demasiado pocos para influir y que tiene que ser solar. Ahora, de los datos solares, lo único, hasta ahora, el único descontrol que hay es eso. Pero un tremendo descontrol, porque aquí mira lo que duró. O sea, estamos hablando de 1400, 1500, 1600. Usted tiene 150, casi 200 años de mínimo con ciclos solares con muy pocas manchas, y eso seguramente causó mucho frío, inviernos muy helados. Si eso ocurriera hoy día, nuestras cuentas de luz se dispararían, por ejemplo, los costos de la vida se dispararían. Podría ser un caso más o menos grave, más menor. O si se produjeran a lo mejor puros máximos solares, estaríamos con a lo mejor más calor. Es complejo porque no hay muchos estudios, ese es el problema. Quisiera agregar algo sobre el tema. La verdad es que al final lo que se ha estado viviendo últimamente son lo que hace la atmósfera para poder seguir el cambio climático. Y hay tendencias de algunas moléculas que no tienen relación con el sol. Y eso es evidentemente un dato porque o sea, tenemos que tener cuidado con eso. Sí, respecto a los porcentajes, el consenso científico hoy en día alcanza hasta el 98%, que indican que el cambio climático es producto de actividades antropogénicas, más que de otros factores que no corresponden a nosotros.
Ya, estamos. Sí. El Sol, según lo que tengo entendido, no se va a convertir nunca en una supernova por su densidad, ¿cierto? No. O sea, eso es lo que he visto. Claro, la estrella es simpático esto, es como es tan diferente al ser humano. Uno cuando nace nunca va a saber cómo hace cuando se. Bueno, sabe que se va a morir, ¿no? Pero no sabe si se va a morir un ataque cardíaco, si se va a morir tranquilo, o va a tener un accidente. No tenemos ni idea. Pero el Sol sí se puede saber con las estrellas. Y todo se debe a la cantidad de materia. Si es una estrella con mucha materia, o sea, muchos átomos, de varias veces la masa del Sol, esa va a generar una supernova, incluso una mujer negra, en el caso de Trump. Una estrella como el Sol, una masa solar, un poquito menos, un poco más que creo que cierta cantidad de masa solar y un límite de eso, van a transformarse en lo que se llama una nebulosa planetaria, que de planetaria no tiene nada que ver. Por alguna razón se llama así, pero en el fondo nuestro Sol se va a ir inflando, va a ser la conversión de hidrógeno a helio y después de helio a carbono. Cuando pase helio a carbono, la estrella se va a inflar y va a generar una reacción distinta. Pero después de eso ya no va a ser capaz de generar más. Después del carbono es incapaz, la cantidad de materia que viene, la gravedad que va a producir cuando se trate de contraer, va a ser imposible que queme ese carbono para pasar al siguiente elemento químico. Entonces lo que hace es que al contraerse, todas las capas exteriores, donde queda todavía helio y hidrógeno, va a quedar flotando en el espacio, y lo que hay en negro que se conoce como una enana blanca, que tampoco va a tener más función, no va a seguir funcionando. Entonces eso va enfriando, se transformó después en lo que se conoce como una enana negra, pero no va nunca a actuar. Aquí nunca va a haber una supernova, por lo menos. No sé si con el material que queda acá, algunas estrellas más, después si tuviera aquí una estrella más grande, pero me da la impresión que no. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, dijiste algo delante de la cara visible del Sol, hay una parte que no se ve, ¿no? No, la cara se ve. Lo que pasa es que lo que yo decía es que la heliosismología, si yo tengo una mancha solar, el Sol está así, ¿no es cierto? Si hay una mancha solar acá, el Sol va a ir rotando. Yo antiguamente tenía que esperar a la vuelta siguiente para saber qué pasó con esa mancha. Hoy en día no, la heliosismología nos permite saber cómo se va comportando de manera aproximada, no mucho en detalle, pero nos permite saber si la mancha se está reactivando, si va decreciendo. Bastante interesante el tema, porque uno puede ver la cara invisible en ese momento, pero a diferencia de la Luna, sí, el Sol va mostrando todas sus caras, digamos. Agradecemos la presencia de ustedes aquí en esta sala. Esperamos que estas charlas están siendo de su agrado. ¿Las seguimos haciendo o no las seguimos haciendo? Sí. Agradecemos a Gonzalo Contreras, nuestro vicepresidente, por la charla de hoy día, a nuestra socia Cristina, que hoy día está haciendo streaming en live video, o sea, nos están viendo en Facebook, por lo tanto hoy día ya tenemos una presencia externa y esperamos poder seguir haciendo esto a futuro. ¿Ya? Agradecemos mucho la presencia de ustedes hoy día, los invitamos para la próxima charla, es último viernes de septiembre, les va a llegar la invitación, como es usual, y para aquellos que no recibieron la notificación directamente, hay un libro en fondo para que puedan anotarse y colocar su correo, con las letras mayúsculas, y cualquier consulta a nuestra página web, www.nuestrosolar.cl. Esperamos seguir contando con ustedes. Muchísimas gracias por estar esta noche y nos invitamos a